el italiano que creó la pirámide de la abundancia, la estafa financiera que lo hizo millonario y lo llevó a la cárcel. Yo soy el reportero oculto y el día de hoy hablaremos acerca de la vida y fraude de Carlo Ponzi. Carlo Ponzi llegó a Estados Unidos en 1903 con tan solo $2.50 en el bolsillo. Pero inventó el esquema Ponzi, un fraude piramidal donde los inversores recibían los intereses originados en el dinero de nuevos inversores y no de genuinas ganancias. Su sistema fue el que usó muchos años después el magnate Bernard Madoff y por el que terminó condenado a 150 años de cárcel. En 1903, Carlo Ponzi era un desesperado más, pero también con esperanza en el fondo de su maleta. Hacinado en la isla Ellis, el primer paso hacia los Estados Unidos, entre cientos de migrantes tentados por aquellas palabras que tanto habían oído hablar en sus pueblos y aldeas en Europa, que en esa época estaban acosados por el hambre. Esa frase dictaba: "Everything is possible in America". Todos ellos, casi sin excepción, saldrían de la isla a buscar trabajo, el que fuera, literalmente. Ganar unos dólares y mandar una parte a sus parientes. El progreso y acaso la fortuna llegarán tarde o temprano, sudando, trabajando de día y de noche, porque todo es posible en América, ¿o no? Pero entre todos ellos, hay un hombre con otros planes. Se trata de Carlo Ponzi, de tan solo 21 años, con apenas el equivalente en liras de $2.50. Ha nacido en Lugo, provincia de Ravenna, en Italia, el 3 de marzo de 1882. Su familia, más que modesta. Su padre cartero. Se ha esforzado por mandarlo a la escuela, a la Universidad de Roma, la Sapienza. Pero Carlo Ponzi dura allí muy poco. Gasta el dinero en diversiones, vagabundea y no habla ni una palabra de inglés. Pero todavía, lleno de ego, se jacta de no haber trabajado nunca. Y su familia, con un sacrificio más, lo fleta hacia los Estados Unidos. Sin abandonar su rumbo, hace fortuna lo antes posible. Baja la testa y se emplea como camarero, ya como lavaplatos, en algunas ciudades de la costa, hasta que consigue empleo en el Banco de Montreal, Canadá. Y allí, en Montreal, comienza el primer traspié. En 1912, falsifica un cheque y lo condenan a 20 meses de cárcel. Pero, providencia. En la cárcel, lo destinan a trabajar en la oficina interna de correo. Y allí descubre el huevo de Colón, el negocio de los cupones postales. Venderlos en dólares a inversionistas, convertir esos dólares en monedas depreciadas, la lira italiana, por ejemplo. Con ese dinero, comprar cupones a menor precio, enviarlos a países donde la moneda es más fuerte para cambiarlos por estampillas cuyo valor es superior a la del cupón original, y convertirlas en dinero en efectivo, cash. En poco tiempo, el ambicioso joven de la isla Ellis atesoró con esa diferencia una pequeña fortuna, y sobre esa base creó el colosal fraude que pasó a la historia negra de las finanzas como la pirámide Ponzi. ¿Qué era? La definición clásica del esquema Ponzi es una operación que implica abonar a los viejos inversores los intereses obtenidos del dinero de nuevos inversores, pero posiblemente no estoy siendo claro en mis palabras. Así que haré un ejemplo. El inversionista le paga $1,000 al operador, que le promete pagar $100 por un mes durante los próximos 12 meses. Si la operación fuera legítima, el dinero recibido por el operador o la empresa Security Exchange Company, en el caso de Carlo Ponzi, debía ser destinado a otros negocios rentables, construcción por ejemplo. Pero este pseudomago de las finanzas no lo hizo y se limitó a embolsar ríos de dólares, 250,000 por día, que 16 empleados, luego de anotarlos en el registro, lo guardaban en armarios y hasta en tachos de basura.
Por cierto, los controles afinaron su lupa. Pero, ¿cómo era posible que este italiano, arribado con los bolsillos vacíos, se hubiera convertido en millonario prácticamente de la noche a la mañana? ¿Cómo era capaz de ofrecerles el 50% de interés en el plazo de 90 días? Bien, pues, citado por el fiscal del distrito, Ponzi declaró que debía a sus acreedores $3.500 millones, pero que su fortuna era de $8.500 millones. De modo que dijo: tengo dinero de sobra para cubrir la deuda y conservar todavía un fuerte patrimonio. Sin embargo, honestamente, y detrás del escenario, la pirámide tambaleaba y cientos de acreedores se agolparon frente a la empresa, muchos con intención incluso de lincharlo. Pero su carisma, su frialdad y su cinismo, en principio, pudieron más. Vestido como un dandy y al volante de su Locomobile, el auto más caro del mercado en la época, saludaba a la gente de la larga fila con una sonrisa inmutable y les pedía paciencia. Después de eso decía la siguiente frase: todos recibirán lo suyo. No caigan en manos de especuladores aprovechados que quieren comprarles sus pagarés a mitad de precio para quedarse con el interés del 50%. Además, les confesaba que era enemigo de grandes instituciones financieras que no querían que ellos hicieran dinero, y les prometía: una vez que consiga la ciudadanía de este país, fundaré un banco. Vaya locura. Fundar un banco que repartiría los dividendos con justicia, 50% a los inversores y otro tanto a los ahorristas. Y también decía locuras como: y no es todo, si alcanzo a ganar 100 millones, me quedaré solo con 1 millón y destinaré el resto a la caridad. Mientras señalaba a los pobres que estaban en la calle. Y por si tanta generosidad no bastara, ordenó que toda la fila recibiera hot dogs y café caliente. Ante este canto de sirena, muchos confiaron en él y se fueron a su casa. Pero el primer día de agosto de 1920, The New York Times publicó esta nota. Luego de una semana de investigación sobre Ponzi, el interés público sobre el hombre y sus actos permanece inalterable. Seguido por centenares de personas, cuando aparece en la calle, lo saludan como a un héroe, aunque la Auditoría Federal sobre sus registros contables apenas ha empezado. Sus admiradores lo ven como si ya fuera una persona reivindicada y están impacientes para que vuelva a recibir fondos. Empleados de tiendas por departamentos, fábricas y grandes plantas han juntado su dinero y esperan la oportunidad de invertirlo con Ponzi en un esquema de 50% en 45 días. Pero 2 semanas después, la Auditoría Federal reveló que la Security debía a sus acreedores $7 millones. Recién entonces, el mago confesó que no podía enfrentar esa deuda. Para entonces, unos 40,000 inversionistas habían puesto en las manos del estafador entre 15 y 20 millones de dólares. Unos 250 millones de hoy, según la inflación de Estados Unidos. Los titulares, por supuesto, hicieron su agosto. Ponzi condenado. Sin embargo, para él, la sangre no llegó al río. 5 años de cárcel en una prisión federal, de los que solo cumplió 3.5. Años en los que dedicó cada Navidad a mandarles tarjetas a sus miles de acreedores y decía: cuando salga en libertad, les devolveré cada centavo. Y prometía, genio y figura, actuar en la política. Ya libre, se refugió en Florida. Unos mejores aires y más calurosos, ¿no? Y puso en marcha una segunda edición de su pirámide, pero su pésima fama no pudo más. Una segunda instancia judicial le agregó otros 9 años entre las rejas. Antes, por supuesto, escapó a Texas y decidió como última chance
partir en un barco mercante, se afeitó el bigote y la cabeza, pero obviamente lo atraparon. Y fue a parar a una prisión de Massachusetts en 1934. Al salir de la cárcel, un piquete de estafados quiso lincharlo, pero lo salvó la policía. Finalmente fue deportado a Italia. Hizo el último intento de resucitar su pirámide, pero por supuesto, no tuvo eco. Se empleó en una línea aérea italiana que operaba en Brasil, y allí, en Río de Janeiro y en la miseria, murió en un hospital de caridad el 18 de enero de 1949. Tenía tan solo 66 años, pero su sombra retornó en 1960 bajo el nombre de Bernard Lawrence Madoff, neoyorquino, nacido en 1938, banquero, excorredor de bolsa, asesor financiero y jefe del Nasdaq. Ese año fundó una firma de inversión, una de las más importantes de Wall Street. En diciembre del 2008, fue detenido por el FBI y acusado de fraude. Usó la pirámide de Ponzi, aumentada hasta el infinito, y dejó un tendal de víctimas, las que se permitieron estafar a sí mismas, nada más y nada menos, $64.800 millones. ¡Wow! La mayor ejecutada por una sola persona. El 29 de junio del 2009 fue sentenciado a 150 años de prisión, más el decomiso de $17.197 millones. ¿Cargos? Vamos, contemos uno por uno. Fraude de valores, asesor de inversiones fraudulentas, fraude postal, fraude electrónico, lavado de dinero, falso testimonio, perjurio, fraude de la seguridad pública, fraude de la seguridad social y robo de un plan de beneficios para empleados. Por si fuera poco, en una entrevista concedida a New York Magazine en 2010, declaró: "No me arrepiento por el daño causado. Que se jodan mis víctimas. Eran avaros y estúpidos. Ojalá me hubieran atrapado hace 8 años. La cárcel es una liberación". Palabras muy dignas del mejor y el peor alumno de Carlo Ponzi. Yo soy el reportero oculto. Y esto fue el italiano que creó la pirámide de la abundancia. La estafa financiera que lo hizo millonario, Carlo Ponzi.